Tienen un mapa ahí, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué ese mapa qué es? Es Turquía actual. Turquía actual. Y tiene mucho simbolismo, porque esas son las 7 iglesias en las que habla el libro de Apocalipsis. 7 iglesias que Juan nos describió por el Espíritu Santo en Apocalipsis. Y ni una de esas existe hoy día. ¿Entienden? Dios nos va a dar en este mensaje, nos va a decir, vamos a leer y vamos a recibir mensaje de Dios de lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer, iglesia por iglesia. Pero esa gente todas recibieron este mensaje y hoy día no existen. ¿Ustedes quieren el día de mañana caer en lo mismo, hermanos? De no estar en la presencia de Dios, por desobedecer, por preocuparnos por las cosas mundanas. Miren, hermanos, las cosas del mundo van a caer de todas formas. Tarde que temprano, el que busca de Dios, Dios le bendice, Dios le provee. Eso va a llegar si su conducta es una buena conducta. Si usted es una persona honrada y trabaja honradamente, Dios le va a bendecir. Dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo el resto vendrá por añadidura. Amén. Ese mapa es un mapa antiguo donde muestra las 7 iglesias. No se observa muy bien, pero la verdad que eso no era la intención mía de que observara muy bien, porque cuando se lo voy a explicar, de todas formas se lo voy a explicar, y les quiero explicar más que nada que eso era Turquía. Turquía es un lugar muy importante, hermanos, bíblicamente hablando. Hoy día es un país musulmán, 100% casi, muy pocos cristianos. Aunque Dios está haciendo muchas cosas, hermanos, porque está habiendo un avivamiento mundial, el cristianismo, aunque no lo crean, en lugares más peligrosos. Y no es la gente, no son los cristianos que están predicando hoy día, son apariciones del mismo Jesucristo por medio del Espíritu Santo a personas que andan buscando respuestas, que no están de acuerdo con lo que les han enseñado de niños, y se les aparece el Señor Jesús y les dice quién es Él. Y estas personas se arrodillan y lloran y sienten al Espíritu de Dios y confiesan a Jesucristo, y están levantando iglesias en lugares como Irán, como Irak, lugares que nadie se podía imaginar antes que iban a levantarse un avivamiento cristiano. Era increíble que eso sucediera, hermanos, pero nada es imposible para Dios. Las 7 iglesias, el título, las 7 iglesias son una. Dios tiene solamente una iglesia en la tierra, hermanos, y no es con un letrero de un edificio que hace una iglesia. La iglesia son todos aquellos que seguimos a Jesucristo, que creemos que Él es el Hijo de Dios y que dejamos que su Espíritu Santo nos guíe día a día. Esa es la iglesia del Señor y está por todo el mundo. Tiene muchos nombres. Hay partes de la iglesia católica que son de esa iglesia primitiva. Hay partes de la iglesia evangélica que son partes de esa iglesia primitiva. Hay parte de los presbiterianos. Uno a uno, todas las diferentes doctrinas cristianas de todo el mundo entero, los que están buscando de Dios sin haberse dejado cambiar por los hombres, porque la doctrina de Jesucristo es una, hermanos, y está escrita en la palabra de Dios. Cualquier iglesia que continúa con la doctrina de Jesús pura, tal y como Él la dejó, esa es parte de la doctrina de la iglesia original del Señor. Amén. No es un nombre específico, es aquellos que buscamos de Dios en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Ahora, yo dije, esas 7 iglesias ya no están, ¿verdad? No están en ese lugar, pero están por todo el mundo, porque nadie detiene a Dios. Tal vez en ese lugar fracasaron en estos días, pero inicialmente no fracasaron, porque de ahí salió para todo el mundo el mensaje de Jesús. Y ha llegado a todo el mundo, o sea que no han fracasado. Es un plan en trabajo todavía, porque no se ha acabado este mundo, estamos en camino, hermanos. Dios nos lleva en el camino todavía, amén.
Vamos a empezar leyendo en la palabra de Dios. Vámonos a Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis el capítulo número 1. Me dicen amén cuando lo tienen, hermanos. Capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leer varios versículos porque la enseñanza creo que se va a prolongar por más de un servicio, porque vamos a analizar 7 iglesias. Entonces no es cosa rápida, hermanos. ¿Les parece interesante esta enseñanza, hermanos? A mí me parece muy interesante ese tópico. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que Juan, el apóstol, le está escribiendo esto, ¿verdad? Declarado por el ángel de Jehová, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En este momento estamos hablando, Juan está hablando proféticamente, ¿verdad? Del futuro, de lo que viene. Yo creo que mucho de lo que él va a hablar ya se ha sucedido y está sucediéndose. Lo vamos a ir analizando conforme lo leemos. Dice el número 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Alabado sea su nombre para siempre. Digan amén, hermanos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Dios es grande, hermanos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran trompeta, una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Cuando dice en el 16, tenía en su diestra 7 estrellas, luego dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué simbolismo tiene esa espada de 2 filos, hermanos? Bíblicamente hablando, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué dice la palabra de Jesucristo? Que Él es el sol de justicia. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En estos momentos vamos a ver la representación de estas visiones que está teniendo el apóstol Juan. Y nos está explicando claramente que las estrellas eran ¿qué? Las 7 iglesias. Amén. Voy a leerles de nuevo. Y los 7 candeleros, porque lo están diciendo mal. Los 7 candeleros que han visto son las ¿qué? Las 7 iglesias. No son las estrellas, son los candeleros. Y lo acabamos de leer. Deberían tenerlo fresquito en la mente. Y por eso les pregunto, y por eso me devuelvo. Porque uno se siente como hipnotizado en las enseñanzas, queda como un tonto. Y hasta dice amén, 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 amén. Y están idos completamente. Las 7 estrellas son los, díganlo duro, los ángeles. O sea que Dios tiene un ángel para cada iglesia. Amén. Y dice, y los candeleros representan las iglesias, las 7 iglesias en este caso. ¿Qué dice la palabra que nosotros debemos ser en medio de la oscuridad? ¿Y qué ejemplo nos da? ¿Dónde se pone la lámpara? Las lámparas de los tiempos antiguos eran de candela, hermanos, eran candeleros. La lámpara es la iglesia. La iglesia es la que pone la luz del mundo. Y esa luz viene del rostro de Jesucristo. Por eso tenemos que aceptar que somos nada, hermanos. Cuando trabajamos para Dios somos siervos inútiles. Todo lo que hacemos lo está haciendo Dios en nosotros y por nosotros, hermanos, y para nosotros. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo, hermanos, que esté en el tópico?
Ok, seguimos. Vamos entonces a entrar al mensaje de Éfeso, perdón. Amén. Pero antes de continuar, quiero devolvernos un poquito porque va a ser pertinente a lo que vamos a leer en el momento. Pero esto que les voy a leer ahora es para que miremos algo que a veces no sabemos. En Génesis, si quieren lo buscan, Génesis 2, 18 y 21. ¿Me dicen amén? Génesis capítulo 2, versículo 20. A ver, primero el 18. Vamos a leer el 18 primero y luego el 21. Amén. El número 18 del primer capítulo de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, dice esto. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Amén, Gio. Todos los hombres bien casados dicen amén. Cuando, amén. Pero lo que quiero que miremos aquí es algo muy importante. Dice aquí que el hombre estaba solo, ¿verdad? Vuelvo a hacer un poquito ahora. Porque cuando hablamos de que Eva desobedeció a Dios, ¿verdad? Todo el mundo le echa la culpa a Eva siempre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí todos los hombres dicen amén. Ahí sí dicen amén todos, hermano. Eva todavía no existía cuando Dios le dijo a Adán que no podían comer del árbol de la ciencia. ¿Y qué? ¿Ciencia y qué? El bien y el mal. Dios se lo dijo a Adán. Se lo dijo a Adán directamente. Eva era una costilla todavía cuando Dios le dijo a Adán esto. Hay que poner en perspectiva las cosas que no entendemos a veces, porque venimos con un conocimiento que nos han pasado de generación en generación sin haber verdaderamente estudiado la palabra de Dios como está escrita. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Eva si el que era el responsable era Adán? Porque a Dios le habló a Adán. Eso no quiere decir que Eva no sabía, porque Adán tiene que haberle explicado a ella. Porque cuando la serpiente la quiere engañar, ella le dice, pero Dios nos dijo esto y esto y esto. O sea, ella sabía lo que Dios había dicho. También tenía conocimiento, pero el conocimiento de ella venía de parte de Adán. Por eso el hombre es la cabeza del hogar. No solamente para sentirse importante y para mandar a la mujer, sino para también tomar responsabilidad cuando se falla. Cuando algo está mal, no echen la culpa a la esposa. Veremos que si somos cabeza de hogar, debemos coger las riendas de nuestro hogar. Hermanos, se los digo con toda claridad. Cuando usted se levante y se ponga la faja en sus pantalones y sea un hombre de verdad, sin abusar a su esposa nunca, sino amándola y cuidándola como un pétalo de una rosa, como dice la palabra de Dios, son muy delicadas y frágiles. El día que usted tome su posición y haga lo que tiene que hacer delante de Dios, sin tenerle miedo a su esposa, es el día que su matrimonio va a crecer, sin usted entender cómo es posible. ¿Cómo es posible que ahora que le dije que no, me dijo que ok, mi amor? Porque cuando es la voluntad de Dios, Dios va a someter a esa esposa al esposo como debe de ser. Porque ella está mirando que el esposo está siendo guiado por Dios. ¿Y qué mujer no va a querer un esposo que sea guiado por Dios?
Ahora, hay una gran brecha en que ese hombre sea de Dios verdaderamente o no sea de Dios. Ninguna mujer tiene que someterse a ningún hombre que no sea de Dios, hermanos. Aunque esté en una iglesia el esposo. Si ese esposo está en una iglesia y no está buscando a Dios correctamente, entonces ese hombre no es un hijo de Dios todavía. El día que dé testimonio como hijo de Dios, se cumple la palabra de Dios en el matrimonio. Amén. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a estudiar? Vamos a ver si tiene o no tiene que ver. Yo siempre que leo algo es porque es pertinente directamente a lo que estamos leyendo y estudiando. Amén, hermanos. Ahora, si hay desacuerdo, levanten la mano y me dicen, hermanos, porque eso es lo que me interesa a mí, de ver cuando no hay acuerdos. Hermanos, yo personalmente, la hermana Joan tiene un carácter fuerte y es mandona. Yo la dejo siempre y cuando sea que no está yéndose en contra de las cosas del Señor. Pero en el momento que no es de Dios, aunque suba en la pared como un gato o una gata en este caso, el no va a ser no. Y ella, como buena esposa que es, porque ella es una esposa buena, me la dio Dios, en el momento dado correcto, acepta de que era la buena manera de actuar. Y así es como yo sé que tengo el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Si no, viviríamos en una pura contienda todo el tiempo. Pero cuando no hay todo el tiempo una contienda es porque Dios está siempre van a haber problemas. Pero Dios los resuelve, hermanos. Tenemos que depender de Dios para todo. Y no estoy pidiendo a los hombres que seamos avasalladores de las mujeres, jamás. Ahí me encanta ayudar a mi esposa en todo lo que yo puedo. Aún más, ahora que estoy viejo no me gusta ni que cocine. Me gusta cocinarle yo a ella más bien. Y lo hago con mucho amor. Ahora la saco de la cocina. Ay, aquí no estorbe, le digo, hágase para afuera. Y le hago la comida a ella, pero lo hago con amor. No porque ella me está avasallando a mí. Porque hay mujeres que se toman ventaja. Ve un hombre que se porta bien en la casa y cuando se da cuenta está lavando los platos, pero porque lo pone la mujer a lavar los platos, no porque él quiere. Es muy diferente. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente hacer en la casa todo lo que usted pueda para ayudar. Porque usted le nace en su corazón, porque usted ama a su esposa, ama a su matrimonio, ama a su hogar, porque usted ama a Dios sobre todas las cosas, primero que nada. Pero cuando usted empieza a hacer cosas solamente porque hay exigencia de cualquiera de las dos partes, ya ahí no está Dios, hermanos. La mujer tiene que someterse al hombre de Dios, al siervo de Dios. Lo que pasa es que es difícil conseguir siervos de Dios. Somos siervos de part-time nada más. Sí. Por un ratito nada más, unas horas. Cuando hay gente que busca un trabajo y le dan unas cuantas horas nada más, eso es part-time, parte de tiempo. Y los hombres a veces somos buenos esposos de part-time nada más, cuando nos conviene nada más. Y ahí empiezan los problemas. Lo que yo estoy estableciendo es el orden de Dios, hermanos. Que desde Génesis, desde el principio, desde el primer capítulo, Dios está detallando el orden de Él. Por eso me fui al principio. Estábamos leyendo un libro en el final de la Biblia, pero no podemos olvidarnos de los principios de Dios. Porque ahora usted se va a enfocar en las profecías y en lo que viene. Uy, qué miedo. Usted va a decir, uy, qué miedo, si no está practicando todo lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si usted está buscando de Dios, dice aquí que acabamos de ver, ¿quién tiene las llaves de la muerte? Jesús. Entonces, ¿qué es el temor que tenemos? La muerte va a llegar a todos, hermanos. ¿Sabía eso? ¿Sabe que todos nos vamos a morir un día, hermanos? ¿Sabían eso? A menos que venga el Señor y nos tome y ahí mismo nos transforme, como dice la palabra, en un cerrar y abrir de ojos. Pero estamos destinados a la muerte todos, hermanos. Pero no a la segunda muerte. La segunda muerte es de la cual Jesús le quitó a Satanás el poder. Amén. ¿Dónde me había quedado, hermanos? No escucho. De vuelta en el Apocalipsis, ¿dónde me había quedado? Vamos a empezar a leer
el mensaje de las 7 iglesias, pero el mensaje de Éfeso, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese? Hermanos, ¿quién es ese? Díganlo todos, hermanos. Es Jesús. Un día usted va a ver a Jesús en los cielos, hermanos. Y va a tener que adorarle y glorificarle. Usted no va a poder ignorarle. Nadie que ignore a Jesús va a estar ahí, porque no va a llegar ahí. Así que empecemos a practicar desde ahora, hermanos. Cuando yo les pregunto quién es ese que camina en esos lugares especiales, solamente uno es, y es Jesús. Amén. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las estrellas? ¿Los qué? Y que anda en medio de los 7 candeleros. Gracias, hermanos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Qué increíble, ¿verdad? Estamos hablando de una iglesia que trabajaba grandemente. Todos los hermanos. La hermana Joan me decía a mí, perdón, un día de esto, porque nosotros venimos de una iglesia que era grande, inicialmente, cuando yo tenía 19 años y ya estaba con 18. Esa era la iglesia nuestra en esos tiempos. Hermanos, en esa iglesia usted nada más decía, hermanos, mañana vamos a arreglar el patio de la iglesia. Llegaba toda la iglesia. No hay que pedirles que vinieran, llegaban todos el día siguiente, hermanos. Y todos trabajaban. Yo no sé cómo hacían, ahora yo me pongo a pensar en eso, porque en ese tiempo nadie ponía excusas. Todos llegaban y todos trabajaban. Cuando íbamos a ir a las calles, todo el mundo salía a las calles a predicar. Todos hacíamos todo juntos, pero era constantemente y trabajando y trabajando. Una iglesia, cuando empezamos la iglesia eran como 18 personas, cuando salimos de allá eran como 600 personas que había en esa iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Paciencia es lo más difícil. ¿O no, hermano David? hermano David le digo porque él ha predicado mucho de la paciencia y siempre ha dicho, por algo Dios me pone a predicar de la paciencia. La paciencia verdaderamente es algo difícil de encontrar, hermanos, y conquistar. Usted puede engañarse y decir, yo soy paciente. Y yo le voy a decir amén, pero después lo voy a enojar. A ver cuánto le dura la paciencia. Y ahí le voy a recordar. ¿Qué pasó con tu paciencia? Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Miren que son palabras grandes, hermanos. Porque hoy día hay un problema de que no entendemos que aunque una iglesia tenga problemas, no quiere decir que esa iglesia es del diablo, hermanos. Todas las iglesias tienen problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Si no es una cosa, es otra. Si usted va a una iglesia y va a ir a buscar los problemas, los va a encontrar. Y va a salir corriendo a esa iglesia a buscar otra y allá también va a pasar un tiempo y va a encontrar problemas allá también. Porque todos somos hombres y mujeres todavía en carne que no somos santificados de la manera como hemos de estar cuando estemos en el cielo con el Señor. Y vamos a fallar. Y si usted quiere criticar, va a poder criticar. Ahora es muy diferente, como está hablando aquí la palabra, donde esos que se llaman apóstoles y no lo son. Porque tiene que haber testimonio, hermanos. La iglesia no es una institución para enriquecerse ni para tener poder. Es una institución que el Señor creó para salvación de las almas nada más. Para dirigirnos en nuestra vida cotidiana en esta tierra a cómo mantener el camino de Dios por la palabra de Él. Por esa espada de 2 filos, por esa luz refulgente que sale del rostro del Señor. Dice, que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los han hallado mentirosos. O sea, aquí está diciendo que ya se han hallado mentirosos. ¿Me entiende? No que está en duda, no, han sido hallados mentirosos. Entonces usted no tome ningún tipo de juicio hasta que no hayan sido hallados mentirosos aquella persona. ¿Me entienden, hermanos? Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Wow. O sea que esta iglesia estaba haciendo cosas de mucho mérito. ¿No creen ustedes? Yo creo que sí, hermano. No es fácil poder lograr todas esas cosas. Porque eran celosos de la obra de Dios, por lo que estoy leyendo. Porque amaban a Dios, amaban la iglesia. Dice, y no has desmayado. O sea, inclusive no se han cansado. Son pacientes, no se han dado por vencidos. Han luchado en contra de los malvados que quieren infiltrarse diciendo que son apóstoles y no lo son. O sea, tienen muchas buenas cualidades. Amén. Pero a mí me gusta como Dios lo agarra y lo enreda a uno, hermano, en una carrucha. Como cuando uno pesca, ¿verdad? Usted, y después, ¡tum! Y ahí cae uno después como un pescado, hermano. No puede decir nada, lo agarra el Señor a uno en las propias mentiras de uno, en las propias fallas de uno. Aquí está Dios en estos momentos tirando la red para pescarnos, hermanos. Pero, yo siempre he dicho, hermanos, cuando usted a alguien le está hablando y le dice un montón de cosas y usted está emocionado escuchándolo, de momento otro dice, pero, salga corriendo, hermanos. Todo lo que le dijo no tiene ningún valor. Estaban apenas preparándolo para meterle el golpe en la cabeza a usted, hermano. Así que no se quede ahí. Con Dios es diferente. Cuando Dios dice pero, quédese ahí. Pero pida humildad para poder recibir lo que Dios va a decir. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, ¿ya? Recuerda, oh sí, está bien, tiene razón. Está bien, aquí está emocionado para llegar al último, que es donde, lo que vamos a leer ahora, que es donde está la explicación lo del jardín del Edén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto, hermanos? A ver. ¿Ha perdido el amor a Dios? Sí, o sea, lo que ustedes están diciendo es cierto, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo en una manera donde uno se identifique. Porque si yo le pregunto a usted que si usted ha perdido el amor por Dios, usted me va a decir que no, ¿verdad que no? Si usted hubiera ido a la iglesia de Éfeso y le pregunta a alguno que si no amaban a Dios, ¿cómo? ¿Están locos ustedes? Si estamos en contra de toda esta gente que está mal y hemos sido pacientes, hemos luchado por la iglesia, ¿cómo no vamos a amar a Dios? ¿Me entienden? O sea, lo que uno muchas veces hace contradice lo que Dios le está diciendo a uno. Dice, y Dios le está diciendo a uno, porque perdiste el primer amor. Una cosa muy, muy peculiar es que dice a las iglesias, ya no dice a la iglesia de Éfeso nada más. Cuando dice que has perdido el primer amor, después incluye todas las iglesias. Amén. Por eso les digo que de las 7 iglesias es solo una, hermanos. Estos son ejemplos, uno por uno, de las 7 iglesias para poder entender el mensaje de Dios para la iglesia actual. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando una persona se enamora de una mujer, ¿están entendiendo ya? O un hombre se enamora de una mujer, hace cualquier cosa. No se preocupa que el último bus sale a las 12 de la noche y que vive a 2 horas caminando. No, yo recuerdo a un amigo mío que le pasaba eso. Y me llegó a tocar la puerta de mi casa para quedarse a dormir en la casa porque me decía, ya es el último bus. Y, pero ¿por qué no se fue? Es que estaba hablando con mi novia. Él no quería irse. No quería irse. Porque estaba enamorado. Una mujer ve a un hombre que se enamora de ese hombre y hace cualquier cosa. Lo que sea. Y lo sigue. Lo busca. Y lo que siente esa persona, nadie más lo siente. Esa es la diferencia de la parte emocional del ser humano. Hay
algo, porque no es que usted se siente así con cualquier otra persona, es con una persona en especial que se siente eso, ¿verdad? Estamos hablando del momento del noviazgo, ¿verdad? Cuando usted quiere ver a esa mujer en un vestido blanco en la iglesia casándose con usted, y hace lo que sea para convencerla. Yo tenía bueno, no voy a decir quién es, ni características porque no adivinen. Tal vez ustedes no van a adivinar, pero los que están viendo los pueden adivinar. Era este hombre que tenía muchos hermanos y se enamoró de una muchacha, pero no tenía mucha ropa de vestir. Entonces cada vez que salía, cada sábado que iba a ver a la novia, le pedía prestado los zapatos a un hermano, al papá el pantalón. Él iba como que con corbata, con saco, iba como que era el ricachón del pueblo. Y cada semana con algo diferente. Entonces lo tenía engañada a ella pensaba que era un hombre de dinero. Y no tenía nada, hermanos, nada. Uno hace lo que sea cuando tiene interés en una mujer para ganársela. La mujer también de igual. Amén. Seamos honestos. Ahora, estamos hablando de un tiempo muy lindo, ¿verdad? El tiempo del noviazgo, ¿verdad? La zapatierra, ¿se acuerda de ese tiempo? No sé, el que no sabe. Tiene 6 hijos, hombre. Estamos hablando del tiempo del noviazgo, de esas emociones humanas, que es un ejemplo nada más, porque así no son las cosas de Dios. ¿Qué les parece si les toco la puerta 2 años después? 4 años después. Las cosas van cambiando. Ya ese amor no es como el mismo amor que tenía al principio usted. Ha cambiado. Uno no puede decir tampoco que sea menos amor. Porque si ha evolucionado a un amor más maduro, el amor maduro no es un amor que se mueve por emociones. Y ya no actúa como un niño, ahora actúa como un hombre, como una mujer adulta. Pero estoy hablando de la diferencia que hay cuando pasa el tiempo. Esa emoción empieza a disiparse y ya no actuamos de la misma manera. No estoy predicando noviazgos, estoy explicándoles lo que es perder el amor, el primer amor, mayormente, no humanamente, en las cosas de Dios. Cuando Dios nos llamó a nosotros, hermanos, cuando usted sintió a Dios por primera vez, yo me recuerdo como que fuera hoy, y les he dicho a ustedes el testimonio. Cuando yo entré a esa iglesia evangélica, que yo era católico y nunca había estado en una iglesia evangélica, y me pidieron que acompañara a alguien, fui con la persona y me senté en la última silla de atrás. Cuando yo cerré mis ojos y sentí la presencia de Dios y empecé a llorar y a llorar, no sabía ni por qué. Cuando me levanté de ese asiento era como que me habían quitado 100 libras de carga de mi espalda. En ese momento fue el primer encuentro con Dios que yo tuve, verdaderamente. Y me consumí en las cosas de Dios desde ese día. Nunca más volví a ver para atrás. Me enamoré del Señor. No me he olvidado de ese día. Tengo otros defectos, pero no me he olvidado del amor que Dios puso en mi corazón por Él. Porque una cosa que Dios me enseñó es a ser agradecido. Y hay que agradecerle a Dios desde que nos tocó por primera vez, hermanos. Amén. Entonces ellos estaban actuando ahora mayormente en sus fuerzas, tratando de manejar una iglesia estricta, digna de la palabra, pero más forjada por la ley que por la gracia. Y se estaban olvidando de lo que el Señor Jesús nos enseña, que es amor y perdón. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dense en cuenta, hermanos, que el haber perdido el primer amor no es cualquier cosa.
Porque si no, Dios no nos dice que nos arrepintamos. Está diciendo que nos arrepintamos. Hermano y hermana, si usted no actúa ya más como actuaba en un principio cuando se enamoró del Señor, enciérrese en un cuarto a oscuras, arrodíllese, arrepiéntase ante Dios, aunque no lo entienda, pídale perdón a Dios. Diga: Señor, yo quiero sentir lo que sentía el primer día que te conocí, Señor. Quiero que nunca se me olvide. Dámelo de vuelta, Señor. Dice que Él viene, hermanos, y enciende esa llama que estaba decayendo en nuestros corazones, porque es una llama que se va apagando. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos toca, empieza a encender y a carburar, y empieza a emanar entonces la luz de Cristo que está en nosotros a los demás. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Vea que no dice que aborrece a los nicolaítas, ¿verdad que no dice eso? Dice que aborrece ¿qué? Lo que ellos hacen. Muchas veces nosotros discriminamos a las personas. Ah, no, ese es un mundano, eso es... Bueno, usted no tiene derecho a discriminar a nadie. Usted puede decir: no me gusta lo que hace, no me gusta cómo se emborracha y cómo pierde la cordura y cómo termina tirado en la calle. Eso es lo que no me gusta, o las drogas, cómo lo consumen. Pero no puede decir: yo no soporto a esa persona, a ese drogadicto, porque por eso son los que vino el Señor, por usted y por mí, por los pecadores. Por eso vino el Señor, hermanos. Dice: el que tiene oídos, oiga. Yo quiero saber por qué dice el que tiene oído, oiga. Sí, pero debería decir oídos, porque tenemos dos oídos. Porque nos dio dos oídos. Si usted no oye con uno, oiga con el otro por lo menos. No diga que no pudo escuchar a Dios. Préstele su oído a Dios cuando Él habla, hermanos. Preste atención. Cuando estamos aquí orando en la iglesia, hermanos, por algo o por alguien, usted tiene que estar escuchando al Señor, orando y escuchando al Señor. Dios habla y se mueve en medio de la oración, hermanos. Cuando lo escuchamos, usted lo va a escuchar si usted abre sus oídos. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta? ¿A quién dice? A las iglesias. Está hablando con Éfeso, ¿verdad? Pero ahora dice a las iglesias, porque todas son una. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El árbol de la vida. ¿Qué representa el árbol de la vida? Así como el árbol que comió Eva y Adán representaba algo, que no estamos en ese estudio en este momento, pero ¿qué representa el árbol de la vida? ¿Más opiniones? Sí, está bien. Por ahí anda el asunto. No tengan temor. Añadan, hermanos, añadan. No tengan temor. Okay. Todo va muy bien, sí. Van bien, pero falta. Pero hermanos, es que lo que yo quiero que ustedes aprendan es de que la Biblia es la palabra de Dios, no las palabras de Dios. La Biblia es una sola cosa. Cuando ustedes escucharon a Jesús decir: comed mi cuerpo y tomad mi sangre, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? Cuando comemos su cuerpo y su sangre. Tenemos que hacer en memoria de Él. Recuerde siempre que este versículo del árbol de la vida representa al mismo Señor Jesús. Dice: el cual está en medio del paraíso de Dios. Y dice: al que venciere
Vamos a leer todo el versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es Jesús. Y Él se dio a sí mismo cuando nos dijo: comed mi cuerpo y bebed mi sangre. No era algo salvaje, hermanos. Es algo representativo de lo que la salvación es. Porque hay religiones que critican al cristianismo como que somos salvajes, que comemos carne humana y tomamos sangre humana. Lo que son un montón de ignorantes, porque no han leído la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es amor, es perdón. No es que seamos caníbales, ni mucho menos. Pero por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Yo tengo muchas. Y una vez, se las pregunto el próximo servicio. Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie, hermanos. Es hora de que terminemos la enseñanza.